CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1464, Pasos para salir de las deudas. Para iniciar escuchemos Mateo capítulo 18, versículos 23 al 30. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. «Tenga paciencia conmigo», le rogó, «y se lo pagaré todo». El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Doctor, pues las deudas es una especie de esclavitud moderna, sin lugar a dudas. Uy, sí, cómo no. Es un lastre que ha acompañado no solamente a personas, sino a familias, a organizaciones, a instituciones y a naciones enteras. Y a empresas, qué tremendo. En el mundo de los negocios esto es el pan de cada día, podríamos decir. Ahora, en este pasaje que recién escuchábamos de Mateo 18, pues vemos cómo alguien fue perdonado y a todos nos gustaría que nos perdonaran nuestras deudas. Sería una tremenda bendición. Pero la realidad es de que para salir de las deudas, aunque eventualmente pudiéramos recibir una concesión de alguna institución financiera o de cualquier acreedor, pues lo más normal es que terminemos con la necesidad de pagarlas. Así es. En este programa vamos a hablar acerca de cuáles serían los pasos para salir y cuáles son los principios para pretender salir de deudas. Muy bueno. Rick Box escribe para la serie Maná de lunes un artículo sobre el tema que yo creo que vale la pena que lo desmenucemos el día de hoy. Dice que para un acreedor el mejor indicador de la integridad de un empresario es cómo paga sus facturas. Y es cierto. Fíjese, habla de la integridad de un empresario. Cómo paga sus facturas es un indicador, es como un termómetro, ¿verdad? Usted puede contarles una historia convincente, buscando persuadirlos de que es un excelente negociante, pero si su acreedor nunca recibe un pago o llega consistentemente tarde, pues todas sus buenas palabras y todo su trabajo simplemente no significa nada. Absolutamente nada. Y mira, las cosas que pasan en los negocios, sin embargo, que a veces nos impiden de completar lo que prometimos y no nos dejan ser capaces de cumplir con las obligaciones a pesar de nuestras mejores intenciones. Cuando la adversidad y los problemas difíciles son demasiado grandes para manejarlos, muchos negocios optan por la quiebra, tomando recursos legales para eliminar tantas deudas como sea posible y nunca mirar atrás. Un amigo mío, un discípulo, acaba de cerrar su empresa por quiebra, porque tenía deudas que era imposible pagarlas. Uh-huh. Y la cerró. Y ahorita está enfrentando las consecuencias de haber cerrado esa empresa, las demandas que le están haciendo sus acreedores. Ahora, debemos también de hacer notar que esto varía de país a país. Es cierto. No es lo mismo declararse en bancarrota en los Estados Unidos, donde está lo que se le llama el capítulo 11 o el chapter 11, que declararse en bancarrota en México o hacerlo en algún otro país. Hay diferentes consecuencias legales, pero hoy no nos vamos a meter en lo legal, sino en lo espiritual. Eso es muy importante ver la diferencia. Fíjese, cuando la adversidad y los problemas son demasiado grandes, bueno, pues eventualmente nos vemos muy afligidos. Esta no debe de ser la norma que nos dirija. No debemos de pensar en que simple y sencillamente así es la vida y ahora estamos en una situación de que no podemos pagar y tronamos. Dios ha dispuesto en la palabra principios para que no caigamos en esa situación, en la trampa de las deudas. Así es, así es. Fíjate que es muy común en un negocio pedir prestado.
Claro. Y te lo dicen, es que si no pides prestado, tú vales por lo que debes, Sí. no por lo que tienes. Y ese es un mito. Es cierto, es un mito, es una mentira. Pero nos empujan a pedir prestado. Yo le doy gracias a Dios que tuve una madre que me dijo, ¿quieres comprar algo? Ponle al banco el cochinito, decíamos nosotros, y cuando ya tengas dinero, cómpralo. Nunca compres a pagos. Fíjese, aquí nos presenta un caso Muy interesante. Rick Box. Sí, el de Jim. A un hombre que le llamará, dice el Jim. Y dice, él tomó la dirección del negocio familiar cerca del tiempo en el que la compañía se veía forzada a la quiebra, Sí. enfrentando una deuda de $11 millones. Bueno, la familia ofreció a sus acreedores esta opción. Podrían recibir el 110% de la deuda, debido a que sería pagada en 5 años, o recibir el 30% nada más, pero de inmediato, como un abono a la deuda. Algunos escogieron la segunda alternativa, es decir, muy poco, pero ya, razonando que un pago parcial e inmediato de las obligaciones pues era preferible a la improbable posibilidad de recibir el total o más del total en un periodo de 5 años. Fíjate, después de que ellos recibieron su 30%, imagino que muchos de estos acreedores se consolaban por haber recibido, pero sospecho que ninguno de ellos contaba con lo que Jim tenía en mente. ¿Qué es lo que tenía él en mente? Bueno, Jim creyó en lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Qué pasó con Jim? Jim creía, fíjate, aunque estos acreedores deseaban el 30% de la cantidad, merecían todo su dinero. ¡Wow! Hasta el último centavo. ¿Cuánto tiempo le llevó para pagar esa deuda? Bueno, resulta que le tomó 13 años, pero finalmente tuvo la capacidad de actuar. Jim les avisó a cada uno de sus acreedores que ya tenía en su poder el 70% restante. La cuestión es que ellos ya no lo esperaban. Ya no lo esperaban, es cierto. Y eso es algo increíble, ¿eh? Estamos escuchando Pasos para salir de deudas. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este que es el programa 1464, Pasos para salir de deudas. Bueno, vemos aquí dos cosas. Primero es el testimonio de un hombre fuera de serie, porque logra hacer un acuerdo de pagar solo el 30% de la deuda. Sus acreedores están de acuerdo, bueno, no están felices, pero pues es preferible recibir algo que nada, pero nunca se esperan que este hombre pague el resto. Le toma, no 5 años, le tomó 13. 13 años, pero pagó hasta el último centavo. Aquí Algo vemos sorprendente, ¿eh? Otra cara de la moneda, que son los principios bíblicos que afectarían a este hombre Jim o a cualquiera de nosotros. El primero de ellos fue el que él abrazó en el alma. Proverbios 3:27, donde dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Cuando él tuvo la capacidad de pagar, pagó. Aquí hay otro principio. Mateo 7:12 nos indica la regla de oro. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Y yo creo que cualquiera de nosotros quisiera que si alguien nos debe, pues nos pague. Seguro. Es lo más seguro, lo que quisiéramos con el alma. Pero aquí hay otro principio que es Mateo 22:39 y es el principio del amor, doctor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hablando acerca de pasos para salir de la deuda, es algo tan práctico, es algo tan, digamos, elemental para algunos, que eventualmente no parecería que se requiere la mayor explicación, pero para otros lo tiene. ¿Cuál sería el primer paso para dejar atrás una deuda? Debemos dejar de aumentar la deuda.
Fíjate, qué importante. Parece muy obvio, ¿verdad? Sí. Pero si usted quiere dejar las deudas, pues deje de seguirse endeudando. Esto es algo terrible, pero muchas personas lo hacen. Sí, aunque deben, cuando reciben un dinero, en lugar de pagar lo que ya deben, se vuelven a endeudar con otra cosa. Si tienes alguna tarjeta de crédito al límite, córtala por la mitad. Si tienes más de una tarjeta de crédito restante, córtalas, o sea, rómpelas. Una vez que termines, solo te quedará una tarjeta de crédito. En casa hemos usado una sola tarjeta por muchos años. De hecho, está a nombre de mi esposa. Yo nunca en la vida he tenido una tarjeta de crédito a mi nombre. Y nos ha ayudado mucho el tener consolidados todos nuestros gastos en una tarjeta, porque aunque nunca hemos pagado un solo centavo de crédito, la tarjeta nos da muchos beneficios. ¿No? Y aprovechamos los beneficios. Seguro. Y entonces esto es un punto importante. Pero hay un segundo, ¿y cuál es, doctor? Registra tus gastos. La idea de anotar cuánto gastas es un concepto que la mayoría encuentra molesto en el mejor de los casos, claro, e inútil en el peor. Sin embargo, esa es una realidad clave para salir de las deudas. Estás endeudado porque gastaste dinero que no tenías. Bueno, alguien ha dicho que las deudas es gastar dinero que no tienes en cosas que no necesitas para agradar a personas a las que ni le importas. Bueno, es una manera un poco trágica de verlo, pero aquí hay un punto importante. Hay un principio de la ingeniería que nos va a ayudar en las finanzas, y es este: lo que no puedes medir, no lo puedes corregir. Registra tus gastos, y una vez que los hayas registrados, hay que pasar a otro principio. ¿Y cuál es ese, doctor? El cuarto principio, que sería en realidad el tercero. Primero los registro, perdón. Y entonces el tercero clasifica tus gastos. Es correcto. Clasifica tus gastos mensuales en grupos razonables de imprescindible, prescindible y deseable. Las cosas imprescindibles son aquellas que causarán daño si no las compras. Comida, alquiler, medicinas, comida para animales, etc. Las cosas predecibles, ¿cuáles son? Bueno, fíjese que lo que es imprescindible, ya dijimos, es lo súper necesario. Así es. Pero lo que es prescindible son aquellas cosas pues que necesitamos, pero podemos en un momento determinado aguantar un poquito sin Así ellas. Es. Por ejemplo, ropa nueva, membresía en un gimnasio. En cambio, las cosas deseables son aquellas cosas que de verdad no necesitamos. Para nada. Pero eventualmente pues tenemos el interés de tenerlas. Ahora, el cuarto principio, Edgar: elabora un presupuesto basado en el registro de tus gastos. Así es. Aquí hay una matemática muy sencilla. Si tú gastas más de lo que ganas, ¿qué crees? Tienes deudas, así de sencillo. Vas a salir de deudas. Ahora, una vez que ya tú mides lo que son tus gastos, elabora un presupuesto, registra tus gastos y entonces en qué tienes que gastar y cómo lo tienes que gastar. Y hay un quinto principio, doctor, ¿cuál es? Usa únicamente dinero en efectivo. Fíjate qué interesante. La idea es muy simple, que sientas que se está yendo el dinero. ¿Seguro? Porque pasas la tarjeta y parece como no gastaste nada. El sexto principio es este: calcula el monto que utilizarás para pagar parcialmente tu deuda. Ya que puedes medir lo que tienes, lo que entra, lo que sale, entonces debes de destinar una cantidad para comenzar a pagar. Tú puedes decir, es que no alcanzo a pagar todo, pero puedes pagar una parte. Háblale al acreedor y dile, te puedo pagar tanto al mes. No importa que sea el banco, no importa que sea una institución. Normalmente los bancos, las instituciones están abiertas a recibir algo en vez de recibir nada. Así es. Y entonces, a partir de ahí tú di, yo puedo darte tanto al mes, y saca ese dinero como si fueran Así es. un gasto imprescindible. Así es. Y entonces y de esa manera vas a salir de tu deuda. Vas a terminar saliendo. Y eventualmente con ese mismo principio vas a poder ahorrar. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.